chime, the time is right. Down by the border, it's a wake-up call for young and old. Down by the border, rusty iron turns into gold. Down by the border, but you better move fast. Time is running out. We're gonna bring it all back and tell them what it's all about. Down by the border, we'll bring it all back tonight. Seguimos aquí en Radio Marca, en Marcador, y hoy quería comentar y hablar un poquito sobre el inglés. En este mercado de verano, en este mercado de fichajes, hay muchos jugadores a los que le toca hacer la maleta y marcharse, como no, destino Premier League. Y quería hablar un poquito de cómo estos futbolistas necesitan el inglés, el idioma, para poder pues habituarse y adaptarse mejor a una liga extranjera, a la cultura, a la vida en un nuevo país. Y para eso he querido llamar a mi profe de inglés, a mi profe referencia del inglés, Rubén Palomero. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Genoa, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo llevas el veranito? Pues el veranito es un momento de bastante intensidad, porque llega mucha gente preguntando cómo puede mejorar inglés en tiempo récord para solucionar situaciones complicadas, que es hablar en otro idioma. Pues sí, la verdad que sí, porque yo creo que nos pasan dos cosas. Una, o que en el verano nos relajamos, o que queremos, por lo que tú has dicho, en tiempo récord, mejorar nuestro inglés, avanzar, tener un nivel un poquito superior. ¿Tú lo notas? ¿Y qué tipo de estudiantes te tocan a ti? ¿Los que se relajan en verano o los otros que quieren meterle una marchita más? Hay de todo porque es sorprendente. Muchas veces cuando tú sigues el mundo del fútbol, pues te llegan a primeros de enero en muchas ocasiones jugadores que ya están pensando que posiblemente el mercado británico puede ser una alternativa. Y te llegan pues ya con un plan de enero a agosto. Uh-huh. Pero hay otras ocasiones en las que no, que de repente llegan, oye, mira, aprovechamos el verano, visto un empujón, que en septiembre tenemos que poder desenvolvernos en inglés. Y bueno, pues establecen planes diferentes, lógicamente. Porque tú, como profe de inglés y cerquita de algunos futbolistas que necesitan este idioma, ¿cómo crees que es de importante que para la adaptación de su vida profesional, del juego, poder manejarse en el idioma, en este caso en el inglés, donde se maneja todo el mundo, vaya en la Premier? Pues mira, la clave son tres, hay que cubrir tres patas principalmente. Primero tienes que empezar a adquirir un oído que te permita detectar todo lo que te dicen, el 100% de una conversación, porque si no estás perdido. Segundo, tienes que tener un dominio de las estructuras esenciales del inglés, con la idea de que puedas utilizarlas con cierta agilidad para poder ser comunicativo en una conversación. Uh-huh. Y el tercer punto, para el mundo del fútbol y casi en cualquier ámbito, es el dominio del vocabulario, expresiones y frases de uso común específicas de tu función, de tu profesión en este caso. Porque al final las vas a encontrar en muchas ocasiones y sentirte cómodo con ellas te va a permitir poder ser comunicativamente eficaz. ¿Dónde se falla más? Pues mira, normalmente hay dos tipos de públicos, unos que tienen mejor oído que speaking y al revés, otros que son capaces de hablar pero tienen un oído muy duro. Cuando normalmente has escuchado inglés cuando eras pequeño, has tenido la oportunidad de abrir un poquito más el oído y eso suele ayudarte luego a realizar el resto de funciones y sin duda es la más importante. Todo empieza por el oído. Hay que entender todo lo que te dicen porque si no, no vas a saber qué contestar. Para ti, ¿qué es lo más importante de todo? ¿El empezar con el inglés, el mantenerse, el no olvidarse? ¿Con qué te quedas? A ver, el inglés es una carrera de fondo. Tienes que mantenerte estudiando, tienes que seguir un ritmo, tienes que tener un plan y sobre todo no hay que rendirse. Yo le equiparo mucho a mantenerse en forma en el gimnasio. Sí. Si tú vas un día, haces mucho ejercicio, tienes agujetas y no vuelves, no vas a aprender nada. Tienes que coger un ritmo en el que te permita ir poco a poco, siempre avanzando, siempre practicando y siempre mejorando tu inglés, que de esa manera normalmente se suelen obtener muy buenos resultados. A la hora de hablar así un poquito de estos futbolistas que necesitan el inglés, ¿qué es lo que más te piden? Pues mira, normalmente son planes específicos, aunque tenemos dos tipos de programas en Maverick Formación. Tenemos planes que te permiten arrancar en octubre en un grupo e ir poco a poco mejorándolo, pero la mayoría son gente que necesita
inglés en un determinado plazo de tiempo, porque va a tener una responsabilidad, no solo jugadores, hablamos de fisioterapeutas, de entrenadores, hablamos también incluso de representantes que van a tener que ir a otro país a negociar en otro idioma, y para cada uno de ellos hacemos un plan específico, no solo de contenido, sino también de plazos. Necesitamos en 9 meses tener un nivel B1 plus para podernos desenvolver en estas materias. Entonces, se establece una carga lectiva para cada uno de los estudiantes y de esta manera vamos poco a poco cubriendo todos esos puntos. Hablando un poquito de vuestras herramientas en Maverick Formación, ¿qué hace diferente este proyecto tuyo a otros que podemos encontrar en el mercado? Bueno, ten en cuenta que llevo más de 15 años recopilando contenido asociado al mundo del fútbol, que dentro de él tenemos mucha experiencia sobre cómo hay que desenvolverse en él, y además que toda la programación gira en torno de profesor especializado en el campo, con un dominio absoluto de todas las estructuras, frases de uso común, expresiones, y con mucha experiencia para hacerte crecer con el idioma. Ten en cuenta que parece una cosa sorprendente, pero necesitas profesores especializados porque el vocabulario simplemente que se usa en el mundo del fútbol no lo conoces, salvo que hayas vivido en los dos países, que hayas consumido el producto en los dos países. Es muy normal encontrar profesores que no saben cómo decir una chilena o un caño, no saben exactamente qué es, o los matices técnicos del trabajo, que es un repliegue, que es una cesión. Todos esos conceptos en muchas ocasiones ni siquiera es sencillo encontrarlo en internet. Hay que hablar con especialistas que saben decirte cómo se diría cada uno correctamente. Es verdad que has comentado tú que me estaba yo centrando únicamente en los futbolistas, pero vamos más allá, los entrenadores, los agentes, los fisioterapeutas, pues cualquier miembro del staff técnico o cualquier persona que pueda trabajar en un club como los que pertenecen a la Premier. No sé, ¿cuál te parece a ti más difícil de enseñar, Rubén? A ver, lo más complicado seguramente sean los entrenadores. Sí, los entrenadores tienen una función de comunicación. Un entrenador es clave que sepa dominar su vestuario, que tenga el control suficiente en el lenguaje. Fíjate cómo los grandes entrenadores que han llegado a la Premier han llegado hablando en inglés, porque hay que hacerlo en inglés. No puedes tener un intérprete, no puedes tener alguien que comunique por ti. Y eso es clave. Entonces, sin duda, para mí es la parte más importante. Cuando yo escucho hablar a algunos entrenadores, digo, ¿cómo lo manejan? El caso de Pep Guardiola. No sé si para ti es el número uno en cuanto a ese nivel de inglés que tiene. Le hemos escuchado también el alemán. Bueno, al final Guardiola es una persona que se ha movido por muchos países con esto del fútbol y que tiene un nivel muy alto. No sé si para ti le tienes ahí fijado como un ejemplo a seguir o hay algún otro que te haya sorprendido. A mí, por ejemplo, voy a decir dos ejemplos. Guardiola me parece un claro ejemplo por dos motivos. Primero, porque tuvo claro que para ir a Alemania antes iba a estudiar alemán. Y estuvo un año en Nueva York estudiando alemán para me parece poder increíble, llegar aquí y hablarlo. porque además el alemán es uno de los idiomas que dicen que es más difícil, ¿no? Que es muy complicado. A mí, chapó para Guardiola. Exactamente, y además es clave, porque si tú quieres ganarte a tu vestuario tienes que hablarle en la lengua materna, tienes que decir, yo soy parte de este equipo, soy parte de este entorno, lo voy a hacer así. Pero mira, te voy a decir otro ejemplo. A mí cuando Unai Emery ha ido a Francia y a Inglaterra con un nivel de inglés mucho más difícil, lo ha tenido claro. Tengo que hablar en inglés, aunque no lo haga bien, aunque el acento no me suene bien, aunque luego pueda ser objeto de mofa por parte de gente, no te equivoques, está hablando en inglés, está comunicando y eso es lo más importante. Por ahí te quería preguntar yo, por el caso de Unai Emery, porque es verdad que hubo muchos memes, muchos chistes, sobre todo cuando fue presentado como técnico del Arsenal. ¿Tú cuando ves eso? Porque para mí me parece lo mismo que chapó por Guardiola, chapó por Unai Emery, porque es un idioma que no maneja al 100%, ni mucho menos, y él, en su presentación, en su rueda de prensa, pues dio un paso adelante y quiso hablar en el idioma de la casa a la que iba a pertenecer. A mí, la verdad que me dio lástima que hubiera tantos chistes en torno a su inglés. Totalmente, hay que aplaudirlo, porque al final el inglés, fijaos, a veces hay que ponerse del otro lado. Tú imagínate que escuchas a una persona americana o británica que está hablando en español y habla pues con muchos errores, pero te está transmitiendo lo que quiere decir. Y eso es muy valioso, porque no solamente habla su lengua materna, sino que además está hablando en otro idioma, mejor o peor. Pero
para mí merece mi aplauso y es además la forma adecuada de entrar en cualquier país. Yo creo que sobre todo a los españoles, lo que nos pasa un poquito con el inglés es que precisamente es eso, que tenemos miedo a equivocarnos y que se rían de nosotros, que no queremos, pues eso, ser objeto de chistes. Entonces esa vergüenza que nos provoca, esa timidez, hace que no podamos soltarnos y hablar como tendríamos que hablar, ¿no? Porque yo veo mucha diferencia, sobre todo en niños, adolescentes, el nivel de inglés que tienen en otros países europeos y lo que tenemos aquí en España. ¿Es por esa personalidad que tenemos nosotros? Pues mira, en cierta manera sí, hay mucha gente que tiene como cierto miedo a que se rían de ella cuando habla el otro idioma, incluso fuerzan a poner un acento muy español, en vez de intentar parecer la pronunciación un poco más británica. Pero es algo que yo creo que hay que quitarse de en medio. Al final vivimos en un mundo muy globalizado en el que hablar de un inglés es clave si te desenvuelves en cualquier sitio, y yo creo que eso es algo que tenemos que quitarnos, porque en el fondo la gente, el interlocutor, el británico, el americano que nos está escuchando, está pensando, oye, mira, es que esta persona está hablando mi idioma, qué mérito tiene, cómo lo admiro, y eso es un poco lo que tenemos que quedarnos en la cabeza. Sí, desde luego, yo pienso igual. Creo que nos pasa un poquito, ya no solo a los niños, también a los adultos, que no nos atrevemos a hablar en inglés por si cometemos un fallo, por si el acento, por si todo eso, pues quedamos como tontos, y creo que es un aspecto a corregir, además de estudiar, obviamente, y de que no caiga en saco roto nuestro inglés, dar ese pasito adelante, ¿no? Claro que sí. No, además, mira, yo lo estoy viendo todos los días, cómo hay gente que tiene que afrontar el inglés con una edad ya avanzada. Hay un montón de proyectos, no solamente en la Premier, sino en el norte de América, sino también en Asia y en Australia, de gente que está saliendo y que se está enfrentando a algo que hasta ahora no había imaginado, porque el profesional del fútbol español, no solo jugadores, sino también de cualquier personaje del entorno del mundo del fútbol, está muy cotizado, ¿eh? Y conozco mucha gente que está yendo a Finlandia, que está yendo a Australia, que está yendo a Asia. Y oye, y es una experiencia fantástica poder hacerla, pero desde luego necesitas inglés. Entonces ahí es donde entramos nosotros e intentamos ayudarles lo máximo posible para que sea un éxito toda su experiencia. Oye, Rubén, ¿y cómo quitas esa timidez, esos nervios, tú cómo los quitas como profesor? Pues se quita hablando y cogiendo confianza. Cuando tú empiezas de repente a ser más ágil hablando el idioma, empiezas a notar cómo tu cuerpo se empieza a acostumbrar. Nosotros trabajamos mucho los automatismos. Empieza la clase y el profesor va machacando las estructuras claves del idioma de tal manera que poco a poco les va dominando. Y cuando llega en ese momento, él mismo se empieza a notar más seguro. Y eso es clave. Sentir esa seguridad y sentir cómo empiezas a ser fluido hablando el idioma es una inyección de adrenalina que te ayuda a seguir progresando. Y poco a poco vas perdiendo esa falta de confianza. No sé si has tenido algún ejemplo en el que alguno de tus estudiantes le costase mucho y estuviese ahí a punto de tirar la toalla. ¿Cómo puedes motivar? Pues mira, normalmente la clave, la mejor forma de motivar es tener un objetivo, una ilusión. Cuando tú estudias algo, como en este caso, gente que se dedica al mundo del fútbol, que es una pasión para ellos, no hace falta motivar demasiado, porque ellos mismos lo quieren hacer. Uh-huh. Desde luego, nosotros lo que hacemos es que ponemos todas las herramientas para que el progreso sea progresivo y vayamos consiguiendo buenos resultados, pero ellos mismos son los primeros motivados, porque cuando empiezas a ver que estás mejorando, que es la clave, estar mejorando, la motivación ya llega sola, porque te empiezas a notar que empiezas a hacer cosas que antes no hacías, y joder, tú imagínate, no has hablado nunca inglés y te vas a Birmingham un día y llegas al aeropuerto y pides unos tickets en tren, te enteras de todo, le dices lo que quieres decir, sales de allí y dices, ¡jo, qué satisfacción!, ¿no? Además, la personalidad de futbolistas pues va unida a esto, ¿no? Futbolistas, bueno, la gente que está metida en el fútbol, que al final siempre tienen objetivos marcados a corto, medio, largo plazo, y yo creo que eso también se puede aplicar al tema del inglés. Claro que sí. Además es que las oportunidades fuera de España son altísimas ahora. Es que se busca al español, no solo entrenadores, jugadores, sino fisioterapeutas, entrenadores de porteros. Tenemos de todo y es que eso es algo muy valorado y además cada vez es más creciente y el inglés sigue siendo la lengua franca, con lo cual hay que hacer algo. Y por eso siempre digo, antes de que os llegue la oportunidad, iros preparando, iros a conocer ya el idioma, ir poco a poco para cuando surja podáis decir sin miedo, sí, venga, me apunto, me voy, que va a ser una experiencia nueva y muy gratificante para mí. Claro, que el inglés no sea un obstáculo, ni mucho menos. Es verdad que hace años se decía que iba a ser el idioma chino el que iba a desbancar un poquito el inglés como la lengua franca, como tú has comentado, pero eso no ha llegado a pasar.
No, todavía no lo es y todavía el inglés es la lengua en la que se habla en la mayoría de los sitios. De hecho, nos está pasando ahora con mucha gente que se va a sitios en los que el inglés no es la primera lengua, pero se desenvuelven en el equipo en inglés. Entonces, claro, la que tiene ya una base, pues le es mucho más sencillo tener una experiencia nueva, que muchas que son muy, muy apasionantes. Rubén, ¿cómo te dio a ti por esto del inglés? Pues mira, a pesar de las circunstancias de la vida. Yo llevo más de 16 años en formación de idiomas. Casi fue una posibilidad laboral hace muchos años y empecé a trabajar ahí, me gustó, y yo era una persona que no hablaba especialmente bien inglés, pero trabajándolo y estudiándolo y empujando, pues he llegado a un nivel muy alto. Y hecho en cuanto al lenguaje de fútbol, pues imagino que soy una de las personas que más conoce en este país, pero al final fue una cuestión de dedicarle tiempo, esfuerzo e ilusión. ¿De verdad que no hablabas bien inglés? No. Yo recuerdo, estudiante de toda la vida, estuve en Londres después de licenciarme y era muy complicado. Lo que pasa que luego de repente empecé a aplicar la metodología que aplicamos en Maverick Formación y eso poco a poco te va llenando y vas poco a poco cogiendo mecanismos y autoconfianza, y cuando te quieres dar cuenta eres igual de ágil con las estructuras elementales igual que en español, con lo cual ya eres comunicativamente eficaz, te puedes desenvolver. Entonces eso poquito a poquito vas subiendo granito a granito y llega un momento que dices, bueno, soy solvente en el idioma, hablo bien, tengo esta capacidad, pero es una cuestión, ya te digo, es de ir poco a poco trabajándolo y no desistiendo nunca. Dinos un poquito de Maverick Formación, que has hablado de las pautas, de los mecanismos que tenéis. No sé si hay algún rasgo que os diferencia de otros. Lo que más te gusta a ti, lo que si tú tienes que presentarnos, ¿cómo nos lo presentas? Pues mira, lo que tenemos sobre todo son planes muy personalizados, en el cual escogemos a cualquier profesional, en este caso de fútbol, pero puede ser de cualquier ámbito, y preparamos inglés específico para él. Y sobre todo trabajamos esas 3 patas que te he comentado que son claves. Primero, entender todo lo que te dicen en el idioma. Hay que hacer ejercicios para mejorar ese oído. Segundo, pasas a la segunda parte y hay que tener un conocimiento y dominio de las estructuras elementales del idioma, que te permita decir cualquier cosa en una estructura elemental con la misma agilidad que lo harías en tu lengua materna. Y tercer punto, vocabulario, frases de uso común y expresiones habituales de tu área profesional, en este caso de fútbol o de cualquier otra. Vas a conocer bien el vocabulario, le vas a utilizar con soltura y vas a ser capaz de utilizar las frases que habitualmente vas a decir en tu entorno laboral con confianza, seguridad y sin demorarte. Y coger soltura, claro que sí. Para nosotros, para lo que tenemos, estamos aquí en el día a día y que nos podemos dedicar a cualquier cosa. ¿Unos consejitos para este verano te atreves a darnos? Pues mira, consejitos, si quieres mejorar tu inglés, empieza a acostumbrarte a hacer cositas en inglés que no sean muy difíciles. Oye, mira, cambio el menú de mi televisor y le pongo en inglés. Oye, las películas las voy a escuchar en versión original. Mira, lo puedo subtitular, pero así me voy acostumbrando y voy haciendo oído. Hay siempre 100.000 microcositas que puedes hacer y que te va a ayudar a que mejore tu inglés. Oye, pues voy en el coche y conduzco todos los días 30 minutos para llegar al trabajo. Pues me pongo algún contenido de audio para trabajar el oído. Todas esas cosas, aunque parezca que son muy pequeñas, poco a poco van calando y van haciendo que tú vayas mejorando. Y ahí la clave es lo que te he dicho al principio, es irte y mantenerte siempre haciendo algo en inglés. Esto te va a ayudar siempre. A mí me gusta mucho lo de las pelis en inglés. Luego los subtítulos, siempre recomendáis, o a lo mejor me lo estoy inventando yo, pero siempre recomendáis que los subtítulos también sean en inglés, ¿verdad? Si lo pones en inglés, mejor, pero depende de tu nivel. Si tu nivel es, oye, mira, es que no soy capaz de entender todo lo que dicen y si me lo pongo en inglés tengo muchos problemas para bien leerlo. Bueno, pues vamos a empezar poniéndolo en castellano. Pero si puedes, ponlo también en inglés, porque te servirá para ampliar tu vocabulario, vas a identificar palabras que no conocías y por el contexto de la serie o de la película vas a empezar a asimilarlos y de alguna manera estás incluyendo nuevo vocabulario en tu cabeza. Una cosita hablando del vocabulario, porque a mí me pasa, cuando hablamos en castellano, yo veo que a mucha gente le falta vocabulario. Y yo pienso, si pasa en castellano, me imagino que en inglés será el doble. Pues claro que sí, porque si seguramente en tu lengua materna eres capaz de utilizar muchísimas más palabras de vocabulario. Entonces, claro, en inglés tienes que hacer lo mismo, tienes que ir incrementando tu vocabulario poco a poco y reforzándolo. Nosotros, por ejemplo, en Maverick Formación, lo que hacemos es que cuando presentamos cualquier contenido en inglés, esa palabra no aparece una vez y no vuelve a aparecer, sino que el programa está hecho para que esa palabra aparezca el número de veces suficiente para que el alumno la domine, la asimile y empiece a formar parte de su inglés activo. Y
a partir de ahí la pueda proyectar en cualquier situación. Porque hay una diferencia muy interesante que es entre conocer y dominar. Sí. Hay cosas que tú conoces, pero no lo dominas, entonces no la puedes utilizar a tiempo real. Pero te preguntan y tienes que hacer un examen, tienes un minuto, sabrías hacerlo. Eso es lo que tenemos lo que tratamos de convertir, que lo que tú conozcas se convierta en algo que dominas. ¿Has notado que durante unos años atrás, ahora, la preocupación por hablar bien inglés ha crecido? A ver, siempre ha existido, Siempre ha existido porque al final siempre había personas que cuando tenían proyecciones internacionales o tenían trabajos que les permitían hacer eso. Se notó mucho cuando se democratizaron los viajes en avión. Sí. Cuando de repente los aviones empezaron a ser muy baratos, había gente que se iba a otros países y de repente pues aumentaba el número de público que utilizaba el inglés habitualmente para desenvolverse en otro país. Ahí se notó el interés por el aprendizaje del idioma. Pero desde luego siempre ha existido y desde luego también es verdad que las nuevas generaciones tienen un inglés superior a los que teníamos, los que ya tenemos más edad, pero sigue existiendo esa necesidad y hay mucha necesidad también de inglés especializado para entorno laboral. Porque hay gente que sale con un buen nivel de inglés, de repente se encuentra una profesión en la que tiene que controlar ciertas cosas y tiene que mejorarlo. Entonces, estamos haciendo muchos planes específicos en este sentido. Claro, que al final el vocabulario técnico, lo que comentábamos antes, es lo que va a marcar tu nivel de inglés, por ejemplo, en materia profesional. Claro, por ejemplo, incluso para periodistas como vosotros tenemos también el plan mucho relacionado con el fútbol, porque claro, el plan es diferente, no se tiene que trabajar tanto cómo se dirían cosas en el terreno de juego, pero sí cómo hacer una entrevista, cómo abordar a un invitado en zonas comunes, cómo trabajar con alguien que te vas a encontrar con él y tienes 10 segundos para hacerle una pregunta. Todo eso también lo trabajamos y lo orientamos a las necesidades del entorno profesional del periodista, que tiene que hacer muchas funciones, que puede ser como narrar un partido o hacer una entrevista, claro. ¿Te llaman muchos periodistas, Rubén? No tanto como entrenadores ni futbolistas. Me lo temía. Es verdad que yo sí he notado que ha habido un poquito de más intensidad a la hora de querer aprender. Otra cosa, nosotros siempre comentamos aquí el tema de la pandemia, porque fue una época en la que la gente empezó a hacer mucho deporte. O sea, fue una auténtica locura y siempre lo comentamos aquí cada vez que tenemos oportunidad. ¿Con el inglés pasó lo mismo? Sí, la pandemia pasaron dos cosas importantes para el sector. Primero, que sí que empezó a aprovechar, hubo mucha gente que aprovechó el tiempo de pandemia, el tiempo recluido en casa para mejorar su inglés, por un lado, pero por otro lado, y muy interesante, se empezó a dar formación a distancia. Sí. Se profesionalizaron los sistemas de videoconferencia para dar clase y han funcionado muy bien. Quizá no para hacer taekwondo, pero para aprender inglés se usan mucho. Y muchos de nuestros alumnos están fuera de España, están residiendo en Asia, están residiendo en Japón, están residiendo en Australia, y las clases por videoconferencia desde aquí, porque es perfectamente factible, la tecnología nos permite ya hacer esto y se gana muchísimo tiempo en trayecto, se pierde mucho menos tiempo y es mucho más flexible, con lo cual hay una pequeña revolución en este sentido. No sé, ¿tú cómo ves que la evolución del aprendizaje del inglés, hacia dónde crees que va? Yo creo que vamos poco a poco, que cada vez haya más gente con un nivel superior, sobre todo la gente ya en los colegios, institutos, se le presta mucha más atención que se prestaba en los años 80 y 90. Hay más necesidad de especialización, hay una necesidad ya hemos cambiado, antes a lo mejor alguien tenía que saber desenvolverse y sobrevivir en una reunión, ahora se le está exigiendo que esa persona hable con soltura, que sea convincente, porque está compitiendo en ese puesto con una persona que es nativa inglesa. Entonces hay un perfil de profesional que ya tiene un nivel 8, 8,5, pero necesitan un 9,5 para poder desempeñar sus funciones en el trabajo. Entonces, digamos que ha aumentado mucho la media, pero hay otras necesidades que cubrir. Sí, totalmente de acuerdo, que tenemos que seguir dando pasos, pero despacito, ¿verdad, Rubén? Porque al final el inglés siempre va a estar ahí. Sí, y además hay una ventaja, que nosotros hablamos español, que es que el español es un lenguaje también muy importante. Si eres capaz de dominar los dos idiomas, estás cubriendo un porcentaje del mundo en el que te puedes desenvolver amplísimo, con lo cual tenemos una ventaja competitiva muy grande con respecto a otros países como Francia o Italia o Alemania, que no tienen un idioma tan potente como el nuestro. Una curiosidad, ¿qué prefiere la gente? ¿Las clases individuales o se animan con las grupales, aunque sea a distancia, aunque sean telemáticas?
Pues mira, a veces es una cuestión de presupuesto. Lógicamente, las clases individualizadas, one-to-one, son de un precio más elevado. Sí. Las de grupo son más económicas, entonces depende un poco de eso. También del tiempo en el que tengas para cumplir tu meta. Oye, mira, tienes 6 meses y necesitas desenvolverse muy bien, es mejor que arranques un programa individualizado, ponemos unas metas, ponemos unos objetivos y llegamos a él. Oye, que tengo más tiempo, me gustaría en un par de años o 3 tener la posibilidad de poderme ir a Noruega a un proyecto que me han dicho que podría hacer. Bueno, pues entras en una clase en grupo, te ponemos con gente de tu nivel, hacemos un estudio también de cómo funcionas y vamos marcando y midiendo cómo es tu evolución. Va a depender un poco de las necesidades del alumno. Rubén, para una persona como yo, que le gusta viajar, que trabaja aquí en España, que siempre ha estudiado inglés y que quiere seguir estudiando, ¿cuánto tiempo tiene que estudiar a la semana? Pues mira, depende de varias cosas. El esfuerzo personal que tú hagas. No es lo mismo alguien que viene a clase y luego en casa repasa de los ejercicios que le pide el profesor, o una persona que simplemente pues está atendiendo a la clase. Normalmente solemos recomendar que mínimo 2 horas a la semana para tener mantenimiento. ¿Que quieres una evolución más rápida? Pues a lo mejor 3 horas o 4 horas a la semana. ¿Durante cuánto tiempo? Depende de tu nivel. La primera fase del inglés, imagínate, no sabes nada, del 0 al 4, es mucho más rápida que del 4 al 7. Anda. Sí, normalmente el que arranca al principio empieza a desenvolverse, empieza a crecer con cosas, son estructuras sencillas y tiene mucha más evolución. Lo duro, si esto fuera el Everest, lo duro es del 4 al 7. Normalmente cuando llega al 4 ya no caes, pero llegar hasta el 7 es muy complicado porque se complica todo mucho más. Hay que coger agilidad con estructuras más largas, más complejas, oraciones subordinadas, report speech y muchos elementos que son más complejos. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí es donde encontrar, sobre todo el alumno, en los momentos más duros y hay que mantenerse. Se tiende a abandonar y en el momento que abandonas, cuando estás haciendo el tramo del 4 al 7, lo que suele suceder es que caes al 4 de nuevo. Con lo cual, cuando quieras abordar otra vez este problema, vuelves a partir de campamento base 4 para intentar llegar al 7. Y esa es la parte más dura de todo el trayecto. Bueno, pues yo voy a seguir ahí a tope con el inglés. Maverickformación.com, ¿no, Rubén? Para nuestros oyentes que quieran empezar o seguir o todo lo que tengan relacionado con el inglés, con estudiar, que se metan en esa página web, maverickformación.com. Ahí puede contactar con vosotros y elegir su plan, ¿no? Efectivamente, podéis hacerlo ahí en maverickformación.com. Yo soy Rubén Palomero, también en Twitter podéis escribirme en privado si queréis consultarme por ahí, y de cualquiera de las maneras nosotros haremos un plan para vosotros para conseguir un objetivo y unas metas y para acabar con el inglés, con el problema de desenvolverse el inglés de una vez por todas, que es el objetivo. Pues Rubén, mucho trabajo este veranito, mucho trabajo con estos españoles que se marchan a la Premier, esos fichajes de verano que van a hacer las maletas, que no te falte, ¿eh? Muchísimas gracias, Ainhoa. De hecho, es curioso porque muchas veces, evidentemente nosotros guardamos secretos y somos confidenciales, por supuesto, pero muchas veces tenemos información relevante de quién podría salir del mercado español y de otros países conforme a las peticiones que nos llegan. Desde luego. Lógicamente no decimos nada. Y meses antes, como tú has comentado, que algunos en enero, cuando ya ven que se acerca en 5 o 6 meses el mercado de fichajes, ya llaman aquí a Rubén Palomero para que mejoren su inglés antes de aterrizar en la Premier. Claro que sí, importante. Además, hay que desenvolverse bien, que si no los problemas de adaptación son complicados. Desde luego. Pues Rubén, un abrazo muy fuerte, nos escuchamos. A vosotros, que tengáis muy buen día y un abrazo fuerte. Muy buen día y un abrazo fuerte. Muy buen día y un abrazo fuerte. Muy buen día y un abrazo